Regresamos de nuevo aquí en Radio Sefarad a De Cero a Aleph, el espacio que dedicamos a las matemáticas y el judaísmo y que nos acerca cada 2 semanas Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar hoy en esta edición de Frank Harari, un matemático judío que también abarca el siglo XX y alcanza algunos años del XXI, los primeros años como el anterior que nos trajiste aquí a Radio Sefarad. Este matemático revitalizó y popularizó la teoría de grafos. Háblanos de esta rama del álgebra, Amelia, y de su obra, también, por supuesto, de todo lo que escribió y todo lo que desarrolló a lo largo de su vida. Pues Harari yo lo considero particularmente interesante precisamente por eso, porque se dedica a una rama que al principio, o más que al principio de su carrera, otros matemáticos consideraban pues como secundaria o anecdótica, y sin embargo él es capaz de darse cuenta de la importancia que tiene y de la mucha aplicabilidad fuera de las matemáticas que va a tener. Y debido a este motivo van a llamarlo continuamente de muchísimos sitios para que vaya a exponer lo que él ha ido descubriendo y que bueno le aporte la importancia que tiene a la teoría de grafos. Frank Harari vive entre 1921 y 2005 y nace en Nueva York en el seno de una familia judía de origen sirio, aunque sus padres eran de Grecia y Rusia respectivamente. Frank cursa sus estudios escolares en su ciudad natal, así como los universitarios. En 1939 se va a enrolar en el College de Brooklyn, en Nueva York, para estudiar física y matemática, entre otras, obteniendo el equivalente al grado en 1947, aunque no duda en reengancharse para estudios de posgrado en su alma mater. Lo va a obtener en 1945, lo cual le puede resultar un poco sorprendente porque le van a ocupar 4 años, lo normal es que fuera menos, pero lo cierto es que uno de estos cursos, en 1943-44, va a ser admitido en Princeton para cursar un año de física teórica. La tesis de Frank, que lleva a cabo en la Universidad de California, en Berkeley, se va a titular La estructura de anillos de tipo booleanos, o similares a los booleanos, y la presenta en 1948. El hecho de que se decidiera por este tema, que está un poco alejado de su visión práctica previa de las matemáticas, se debe a que su director de tesis, Alfred Foster, acababa de inaugurar este tópico en particular 2 años antes, así que todo lo que hace Harari va a ser novedad absoluta. El mismo año que obtiene el doctorado, que por cierto es en filosofía, es contratado en la Universidad de Michigan como instructor. Frank va a pasar 38 años en Michigan, intercalados con numerosísimos viajes al exterior. 2 años después, en 1950, va a obtener un puesto como investigador asociado en el Instituto de Investigación Social en la propia Michigan, lo cual demuestra que los viajes que hacía no se debían a que quisiera desertar, entre comillas, sino que le gustaba mucho difundir los conocimientos que él tenía sobre grafos. Durante gran parte de su carrera, él se va a centrar en grafos, como hemos comentado, específicamente en teoría moderna de grafos, una rama de la que va a ser padre fundador, pero no solamente se va a dedicar a eso, como veremos posteriormente. Con respecto a su interés en grafos, combinado con sus viajes, estas 2 cosas hacen que su contrato pase a ser de profesor asistente en 1953 y profesor asociado en 1959. Un par de estos viajes son pues el que hace a los laboratorios Bell en Nueva Jersey en el verano del 53 y durante el curso 1957-58. Los laboratorios de telefonía Bell, que pertenecen a Nokia actualmente, son unos laboratorios de investigación científica y desarrollo tecnológico que, por ejemplo, en 1953 lo que estaban trabajando era sobre álgebra booleana, una rama de la matemática que había sido muy trabajada por Harari. El curso 1958-59 lo va a pasar como miembro del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, como profesor visitante, un puesto que va a obtener después de haber estado realizando visitas puntuales de colaboración en el curso anterior. Bueno, para cuando se transforma en profesor asistente, Harari ya estaba totalmente volcado en grafos. Recordemos, por cierto, que un grafo es pues una pareja de 2 conjuntos. Uno de ellos son vértices, o como podríamos nosotros visualizarlos, puntos fijos, y otro, pues conjuntos de aristas o líneas que van a unir esos puntos.
un grafo tipo que todo el mundo le viene a la mente es el mapa del metro o el mapa de los autobuses de una ciudad. Bueno, la teoría de grafos va a nacer en el siglo XVIII con el problema de los puentes de Königsberg, aunque se queda un poco aparcado durante un tiempo y por tanto Harari, cuando la descubre, eso va a hacer que ayude a revitalizarla. Por ejemplo, en 1953 él va a escribir sobre el número de árboles de Hussini. Un árbol de Hussini, actualmente conocido como cactus, es un grafo conexo, es decir, que no hay puntos sueltos, no hay paradas del autobús a las que no llegue ningún autobús, en el cual pues sí hay dos ciclos, es decir, dos circuitos cerrados en los que no se repiten vértices. Como mucho, estos dos ciclos van a compartir un vértice entre ellos. Bueno, este libro le ayuda a ir ganando fama internacional, que va a consolidar con el libro de 1965, Modelos estructurales, una introducción a la teoría de grafos dirigidos, con Robert Norman y Darwin Cartwright. Este volumen se caracteriza porque no hace falta conocimientos previos para entenderlo, lo cual lo hace ideal para investigadores de otros ámbitos que necesiten utilizar grafos, tal y como indican los propios autores en la introducción. El libro va a estar así pensado no solo para que sea accesible a estudiantes, sino porque Harari tenía cierto interés en que los grafos se reconocieran como herramienta válida en cualquier otro contexto, que cualquier investigador pudiera leérselo. Por ejemplo, Harari lo emplea para hacer un estudio de las relaciones personales en obras literarias. En particular lo utiliza para representar el amor romántico que se establece entre los personajes. Así, cada vértice va a ser una persona y cada arista van a representar intereses orientados en una o ambas direcciones en función del argumento. Una obra sujeta a análisis va a ser La Escuela de los Amantes, una ópera de Mozart con libreto de Lorenzo de Ponte. Bueno, Frank va a emplear los grafos para establecer las relaciones entre los protagonistas y posteriormente va a emplear teoría de equilibrio del psicólogo Fritz Seider para determinar si el final de la obra es bueno o equilibrado, que lo es, o no. La teoría de grafo indica que este final equilibrado no va a ser el único posible que haga que la obra acabe bien. Bueno, visto así, Harari ha conseguido quitarle toda la gracia a esta ópera, pero a la vez prueba que se pueden emplear las matemáticas para estudiar y resolver situaciones conflictivas. Aunque actualmente se usa para examinar cómo afecta, por ejemplo, que celebrities apoyen o publiciten determinados productos en relación a lo que van a hacer los consumidores, se va a emplear esto en otras opciones, como por ejemplo opciones más serias, las predicciones de coaliciones en relaciones internacionales a través de la búsqueda de equilibrio o desequilibrio que puede traer las acciones de los participantes del estudio. En particular estoy pensando en un estudio que se hizo sobre Oriente Medio con grafos con signos y 8 naciones. Los signos, que por cierto esta es una noción que se inventa el propio Harari, va a ser lo que se emplea para representar o para ver si una relación es estable o no. Pero bueno, esto fue la conclusión de un simposio que se realiza en Dartmouth en 1975, por lo que en realidad me estoy adelantando un poco. Si volvemos a la carrera de Harari, recordemos que fue nombrado profesor asociado en 1959. Bueno, pues 5 años después, en el 64, va a ser ascendido a profesor de pleno derecho. Esto sucede un año después de que pasara un curso en 1962-63 en Londres, donde visita el University College y el Instituto Tavistock de Relaciones Humanas como investigador serio. Volvería a Londres posteriormente, entre 1966 y 67, pero esta vez como profesor visitante de estadística en la Escuela Londinense de Economía. Otro libro famoso escrito por Harari, quizá el que más sea, Teoría de Grafos, en 1969, orientado a la resolución de problemas de la vida real, como les gusta llamarlo a los profesores de matemáticas. Y aún así, este libro va a tener cierto aire de enciclopedia mezclado con libro de texto. Como vemos, no es casual que se diga que Harari era el predicador por excelencia de teoría de grafos. Esto viene reforzado por sus innumerables viajes, un adjetivo que no estoy utilizando a la ligera. Estamos hablando de que antes del año 2000 había dado conferencias en más de 160 ciudades americanas y en torno a 275 en el extranjero. Una cosa de la que se sentía particularmente orgulloso era de haber logrado dar charlas en al menos una ciudad que empezara por cada una de las letras del alfabeto. Yo creo que llegado a la ciudad número 100 o 120 tienes que ponerle
tienes que darle vidilla al asunto intentando superarte a ti mismo con este tipo de retos, porque el hombre es que viajaba un montón. Y bueno, tanto viajar le permitía ponerse en contacto con un número significativo de investigadores de todas las disciplinas imaginables. Esto le permite colaborar con un amplio abanico de personas. Estamos hablando de más de 300 investigadores. Y dado que al menos 100 de sus artículos no aparecieron en publicaciones matemáticas, sino en otras sobre, por ejemplo, computación, física, química, economía, ingeniería, antropología, psicología, prácticamente cualquiera que se nos ocurra, pues se ve que el campo los campos donde se puede aplicar grafos son muy amplios. También a esto hay que contar los artículos sobre matemáticas solamente, y en total estamos hablando de unos 700 artículos junto con sus 7 libros. En 1986, Harari se retira de su plaza de profesor en Michigan, pero va a tardar muy poco en encontrar un nuevo puesto de trabajo. En 1987 va a ser contratado como profesor distinguido de Ciencias de la Computación en la Universidad Estatal de Nuevo México, en Las Cruces. Él no solamente estaba interesado en grafos, tal y como apreciamos por este nuevo puesto, que va a ocupar casi 2 décadas de su vida hasta su muerte en 2005. También le interesaba la combinatoria, la computación, y va a ayudar a fundar el Journal of Combinatorial Theory en 1966, junto con Giancarlo Rota. Esta revista tuvo tantísimo éxito que se va a dividir en 2 solo 5 años después para poder dar abasto a todos los artículos que se quieren publicar. También va a fundar el Journal of Graph Theory en 1977 y va a ser editor de unos 20 publicaciones más. Con semejante carrera no es de extrañar que recibiera más premios, reconocimientos y títulos de los que yo puedo enumerar aquí. Así que me voy a quedar con lo siguiente. Él consiguió el premio a los logros al alumno distinguido y a toda una carrera del Brooklyn College. También va a ser elegido miembro de 2 colleges distintos, uno de Oxford y uno de Cambridge, ambos en Reino Unido, así como ser conferenciante plenario en 1973 en el coloquio de la Sociedad de Edimburgo en St Andrews, en Escocia. Va a ser elegido miembro vitalicio de la Sociedad Malasia de Matemáticas al año siguiente y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de la India en 1985, así como de la Sociedad Matemática de Calcuta, de la cual va a ser vicepresidente durante cierto tiempo, y la Sociedad Matemática Sudafricana. Por último, me gustaría comentar que la Universidad de Louisville, en Estados Unidos, le va a conceder un doctorado en matemáticas. Un doctorado merecido y necesario, ya que recordemos que el suyo era sobre filosofía. Muy bien, Amelia, pues gracias por traernos a Radio Sefarad la obra de Frank Harari, este matemático que se cuela en nuestras vidas, en la vida real, como nos contabas, gracias a esa teoría de grafos y que está presente, por ejemplo, pues en esos trazados, ¿no?, de las líneas de metro, por citar algún ejemplo así cercano a todos nosotros que muchos usamos a diario o habitualmente. Aquí nos despedimos hasta una próxima edición de Cero a Aleph, y a los oyentes, nada, como siempre agradecerles que estén pendientes de este programa que, como decía, nos acerca muy amablemente a Amelia Muñoz García. Gracias.